burbujas, absorbentes desechables, recambios del sistema capitalista, piezas solares recargables. Todos nosotros somos producto de lo que la sociedad y sus costumbres nos han impartido. Somos el resultado del experimento de crianza que hicieron nuestros padres. Somos lo que el sistema educativo y la sociedad ha hecho de nosotros. En otras palabras, somos seres de plastilina. Pues como una plastilina, hemos ido de mano en mano y hemos adquirido las formas tradicionales de crianza, pues a los hombres aún les cuesta llorar y las mujeres aún somos consideradas sus objetos. Según la Constitución ecuatoriana del 2008, en el título segundo de los derechos, sección quinta, niños, niñas y adolescentes, artículo 45 señala que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y unidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociadas. Lamentablemente en nuestro país y en muchos otros países del mundo, estos derechos no se cumplen en su totalidad. Es derecho del infante ser protegido desde la concepción. Sin embargo, los datos a nivel mundial nos indican que de todos los embarazos anuales, más de 41 millones terminan en abortos. En Ecuador, en el año 2013, se presentó la tasa más alta de abortos, 122 por cada 1.000 nacidos vivos. Esta es la evidencia de cómo desde la concepción los derechos de los niños se ven violentados. En muchos de los casos, porque los futuros padres abandonan a su conviviente o esposa, quien no sabe cómo salir adelante por su cuenta y decide abortar. Otro de los derechos de los niños que no se está cumpliendo es su derecho a la salud. 7.000 niños menores de 6 años mueren cada año en el país. Sus causas: insalubridad, desnutrición y enfermedades prevenibles como las diarreas. A esto se suma el hecho de que 21 de cada 100 niños, 346.000 niños por año, sufren cuadros de desnutrición crónica y tienen serios problemas de crecimiento. Finalmente, para comprender la tragedia que viven los menores, hay que mencionar que 345.000 niños de entre 4 y 6 años no pueden acceder a una educación básica, otro más de sus derechos que no se cumplen en su totalidad. Ecuador le está fallando a la infancia, y solo desde estos conceptos legales es evidente que una infancia plena está lejos de nuestra realidad. Ahora, si a todos estos problemas sociales que afrontan nuestros niños y niñas le sumamos los problemas culturales, como el maltrato físico, los estereotipos,
la falta de empleo de sus padres. Todo esto nos da como resultado las siguientes cifras. En Ecuador, el 51% de niños entre 6 y 11 años reporta haber sido víctima de maltrato. 7 de cada 10 niños ecuatorianos reportan haber sido víctima de abuso físico, sexual o negligencia. El 80% de adultos que fueron maltratados en la infancia puede ser diagnosticado al menos de un desorden psicológico. De los 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, 359.597 trabajan, y de ellos, el 62,8% son hombres, demostrando en cifras la creencia de que los hombres son más fuertes que las mujeres y por eso desde niños deben aguantar los trabajos físicos. Si bien el Ecuador reconoció en su constitución a las niñas como sujetos de derechos, visibilizando su exclusión y alertando sobre su derecho a la equidad, todavía es necesario trabajar en el desarrollo de políticas públicas que generen transformaciones en la sociedad civil. Existen varios temas en los que los estereotipos de género dominan la vida de las niñas. Por ejemplo, el 77% de las niñas realizan actividades domésticas con sus madres en su tiempo libre, pero solo el 7% de papás realizan la misma actividad con sus hijas. La actividad que más comparte la niña con su padre es ver televisión. Tanto las prácticas de enseñanza como los textos escolares utilizados en el sistema educativo ecuatoriano tienden a reproducir y reforzar los estereotipos de género que colocan a las mujeres como responsables únicas de las tareas reproductivas y domésticas en el ámbito privado. Solamente los hombres son asociados con el espacio público. Desde la infancia es evidente lo que separa a los niños de las niñas, desde un color hasta una actividad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, el rosa es para las niñas o el fútbol es para los niños? Desde ese momento estamos rompiendo la ley y creando estereotipos, porque el deporte y la recreación es derecho de los niños sin importar su género. Entonces, no debemos fomentar esta u otras desigualdades desde la infancia. Como resultado de todos estos incumplimientos de los derechos de los niños, más los estereotipos reforzados de generación en generación, es difícil que los niños y niñas adquieran buenas bases para la equidad desde la infancia, si viven día a día inmersos en la desigualdad. Feminidad es el conjunto de cualidades que en una cultura particular alude a los valores, características y comportamientos tanto aprendidos como a características específicamente biológicas de una mujer o niña. Su complemento es el concepto de masculinidad. El concepto de feminidad también se ha desarrollado como ideal de feminidad, en el sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. A lo largo de la historia hasta la actualidad, hombres y mujeres han sufrido una gran presión social para responder delante de los demás con comportamientos asociados a la feminidad o a la masculinidad. En algún momento nos hemos topado con alguien que quiere poner a prueba estas cualidades retándonos con la típica frase: si no lo haces, no eres un macho o no eres mujer, demostrando así lo frágil que puede llegar a ser este concepto y la presión que hemos sentido por mantenerlo. Lo cierto es que tanto hombres como mujeres suelen tener actitudes diversas que no tienen por qué encajar dentro del binomio feminidad y masculinidad. De esta manera, por presión y reiteración de actitudes y roles, el binomio ha contribuido a generar desigualdades de género y discriminaciones. Aquí entran todos los conceptos como
Los hombres no lloran, las mujeres deben encargarse de tener su casa limpia, ordenada y atender a su esposo e hijos. Los hombres usan azul y las mujeres rosado. El fútbol es para los hombres y el ballet para las mujeres. Y así podríamos seguir con tantos dichos populares que desde la infancia van construyendo identidades de acuerdo a la feminidad o masculinidad. Por esa razón, para los adultos es tan difícil sacar de su pensamiento estos conceptos, porque los han interiorizado a lo largo de su vida. Sin embargo, cambiar esta forma de pensar no es imposible. Los hombres deben comprender que expresar emociones no es una característica solamente de las mujeres. Esta es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Deben comprender que la violencia no es una característica que los hombres tienen que tener. Es una característica de las personas de limitada capacidad intelectual que no son capaces de entenderse a través del diálogo. Y mujeres, comprendan que las tareas del hogar y el cuidado de los hijos no es solamente nuestra responsabilidad por el hecho de ser mujer. Los hombres también deben encargarse de estas tareas. Comprendan que una prenda no define lo que eres ni cómo te deben tratar. Comprende, mujer, que el éxito se logra con el esfuerzo y que no eres más mujer por ser más bella, ni menos mujer porque no te arreglas de acuerdo a los estándares de belleza que impone la sociedad. Queridos hombres y queridas mujeres, un color, un comportamiento no definen tu género. Naciste hombre o naciste mujer y en el camino aprendiste a hacerlo. Educa a tus hijos para que sean hombres o mujeres de bien. Educa desde tu ejemplo. Si tus padres y la sociedad se equivocaron en tu crianza, no continúes con este ciclo. Rómpelo y verás cómo ayudas a dejar un mejor lugar para las futuras generaciones. Todos los días, en nuestro camino nos hemos topado al menos con una madre soltera. En el Ecuador, según el censo del INEC realizado en el 2010, 339.656 mujeres son madres solteras, teniendo la mayoría entre 17 a 20 años. Traté de investigar sobre las cifras de padres solteros en Ecuador, pero me encontré con la realidad de que tanto en el censo como en las encuestas solo se pregunta a las mujeres si tienen hijos, reiterando el hecho de que la sociedad aún relega el cuidado y crianza de los hijos como una actividad única de las mujeres. Pero esto no quiere decir que no existan padres solteros. Ellos existen, pero bajo las sombras de los estereotipos, temiendo salir por el qué dirán. En los temas anteriores nos dimos cuenta que los niños, aunque tienen leyes que los amparan, están lejos de gozar plenamente de sus derechos. Entonces, como padres o madres, es nuestro deber hacer que estas leyes se cumplan. No solo por el hecho de que podríamos ir a la cárcel, sino por el hecho de que ese ser que nació del amor entre dos personas puede ser quien cambie la historia del país o hasta del mundo para bien, dependiendo de cómo lo eduquemos. Es nuestro deber moral prodigarles un hogar lleno de todas las virtudes que queremos que ellos adquieran, porque se educa desde nuestro ejemplo. En la actualidad vemos cómo muchos jóvenes están perdidos en la droga, y estoy segura que nadie quiere eso para sus hijos. Entonces hagamos el papel de la mamá más mala del mundo, o el papá más malo del mundo. Conozcamos con quienes se juntan, no seamos tan permisivos, corrígelo desde niño y no tendrás que verlo sufrir en su adultez. Se acerca la época más bonita del año, y con ella todo el consumismo que implica. Pero el mejor regalo que los padres pueden darle a sus hijos es su tiempo. Debemos enseñarle a los niños el verdadero valor de las cosas, y así
no obtendremos una rabieta el 25 de diciembre porque no encontraron el juguete de moda entre sus regalos. Debemos demostrarles cuántos niños añoran, más que un regalo, pasar ese día en familia, y lastimosamente no pueden hacerlo. Esta Navidad, regalemos a nuestros hijos tiempo de diversión, regalemos alegría, porque los años no pasan en vano, y después, cuando tengamos tiempo, la energía ya no nos va a acompañar y será muy tarde. Ingresamos un momento a un local comercial para palpar la locura que se vive en esta época y evidenciamos los estereotipos hasta en los juguetes. Unos patines, algo tan simple como eso, obtienen las características típicas, rosado y princesas para las niñas y colores fuertes para los niños. Preguntamos a una madre de familia qué opinaba al respecto y esto fue lo que nos respondió. Mi nombre es María Fernanda Guzmán Avilés, tengo 3 niños, 2 niñas y un varón. Por lo regular a mis hijas yo siempre les trato de comprar juguetitos que a ellas les gusten. Por ejemplo, mi hija de 7 años, a ella le gusta mucho la patineta, patines, ¿qué más? Muñecas, y por ejemplo muñecas de Frozen, es todo lo que ellas ven en la televisión, ¿no? Pero en este caso, la más pequeña sí le gusta, por ejemplo, muñequitas así como con cochecitos, con la ollita, la cocinita, y bueno, eso sí tiene ella. Incluso esta Navidad le voy a regalar un cochecito, una muñequita y una cocina. Y a él, que es el varón, le vamos a dar unos carritos, nada de armas, eso sí no me gusta. También juega con las hermanas a la cocinita, juega las hermanas a la cocinita, le gusta también jugar, y no armas, nada de armas, nada de eso, porque no estoy de acuerdo con eso, porque desde chiquito uno les va inculcando eso, lo que es la violencia en este caso, ¿no? Y no me parece correcto eso. Entonces yo trato de que todos sean por iguales. Entonces, como él es varoncito, también tiene sus cositas de varón, sus muñecos, sus carros, sus pelotas, pero si ya les toca jugar con las hermanitas, pues que también juegan la cocinita, la muñequita, la casita. Porque en este caso yo no le veo nada de diferencia porque son niños, entonces de así se va criando, de que también tiene que, por ejemplo, ayudar a sus hermanas a, qué sé yo, a lavar platos, a hacer algo, porque no me parece correcto, de que como él es el hombre de la casa, entonces no tiene que hacer nada. Entonces yo les voy a inculcar desde pequeños de que todos siempre tienen que hacerlo por iguales, no importa si es varón, si es mujer. Ya, si él es varoncito también va a tener que ayudar en la casa, por eso a mí no me gusta comprarle nada de armas, nada de esas cosas. Muchas gracias. Como pudimos escuchar, muchas madres están optando por comprar juguetes que no generen violencia y permiten que sus hijos se involucren en juegos que antes eran solo para las mujeres. También es evidente que el mercado está lleno de juguetes estereotipados y quizás luchar contra ellos no es tarea sencilla, pero la solución definitivamente no es unirse a ellos, sino dejar de comprar juguetes que propicien conductas agresivas o que fomenten la desigualdad. La cocina no es solo para las niñas, así como el fútbol no es solo para los niños. El rol de los padres es esencial en la crianza de los seres humanos. La sociedad puede ser un caos, pero si los padres fomentan buenos valores desde la infancia y no se rinden hasta estar seguros que sus hijos han aprendido todos los buenos valores y buenas conductas, no habrá sociedad que pueda cambiar el gran modelo de hijo o hija que ustedes saquen al mundo. No importa si eres padre o madre soltera, eso no impide que críes hijos o hijas de bien. Sea un ejemplo, no siembres odio en el corazón de tus hijos y verás qué bien les va y qué clase de cosecha tendrás.
Nuestra compañera Ingrid nos deja aquí una reflexión. Para muchos, un hijo es un regalo, la mayor dicha que puedan recibir. Es un amor que sobrepasa todo, convirtiéndose en lo que Dios y la vida puedan dar. Si todos los niños pudieran contar con padres cariñosos, un hogar estable y buenos amigos, qué maravilloso sería su mundo. Lamentablemente hay muchos que no tienen esa bendición. Es imposible que el corazón no se angustie al saber que nuestra sociedad cada día se vuelve más cruel, enseñando patrones de conductas que causan dolor y destrucción a nuestro alrededor, a los que son padres y para aquellos que algún día lo serán. La pregunta es, ¿qué mundo deseas para ellos? ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta terrible realidad donde predomina la violencia, la desigualdad de género, el irrespeto a la dignidad humana? Vale recordar aquella frase que dice, los niños no solo son el futuro, sino el presente de nuestra sociedad. Por lo tanto, ellos ven y hacen. Si un niño vive en un ambiente hostil, aprende a pelear. Si un niño vive ridiculizado, aprende a ser tímido. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con honradez, aprende a ser justo. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a valorarse. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar el amor en el mundo. De no instruirlos, guiarlos con el ejemplo y corregirlos cuando es necesario, habrá niños tiranos, futuros rebeldes, adolescentes perdidos, inconscientes e irrespetuosos. Somos llamados a cambiar el rumbo de nuestra historia. No será fácil, pero tampoco imposible. Menos cosas materiales, más amor, tiempo y dedicación, por favor. Los hijos son una herencia de Dios. Los frutos del vientre son una recompensa. No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Es muy tarde, estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca les falta nada. No basta porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro. Te fuiste. No basta porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina que había, lo que había. El acoso o la violencia es algo que vivimos tanto hombres como mujeres, pero cabe destacar que a pesar de que la población del planeta es mayoritariamente femenina,
el 90% de los actos violentos son realizados por hombres. Mientras que los hombres son asesinados por alguien que ni siquiera conocen, casi la mitad de todas las mujeres víctimas son asesinadas por las personas más cercanas a ellas. Esto lo vemos a diario en los noticieros. Hombres asesinados en la calle por algún ladrón y mujeres asesinadas en sus hogares por su esposo o ex conviviente. Y lastimosamente, en Ecuador, el 90% de las mujeres casadas o unidas que sufren violencia no se separan, dando como resultado sus muertes. Muchos aluden que la violencia de los hombres se debe a factores como la testosterona, pero hasta el día de hoy no hay estudios que lo comprueben. Personalmente, luego de hacer este estudio, me doy cuenta que todo se remonta a la infancia. Si dejaste que tu hijo jugara con armas como si la violencia fuera un juego, entonces no te sorprendas si un día aparece en las noticias como autor de un crimen. A los niños, desde pequeños se les enseña a ser fuertes, a no sentir dolor cuando se les dice que no lloren, cuando se muere su mascota y hacemos como que nada ha pasado. Así, los volvemos seres fríos sin compasión, que a futuro no tendrán pena ni remordimiento al arrebatarle la vida a alguien. Sin embargo, a las mujeres desde pequeñas se les enseña a ser delicadas, a sentir compasión por los animales y personas que le rodean, y lamentablemente se nos enseña a cuidarnos desde muy temprana edad, porque vivimos en un mundo machista y violento. Desde estos conceptos queda claro cuál es la solución a este problema social. La infancia es la clave de todo el desarrollo en la vida del ser humano. Entonces, padres y madres, ya conocemos los estereotipos y cómo afectan a la sociedad y a nuestros hijos. ¿Por qué razón seguir fomentándolos desde el hogar? ¿Acaso no quieren un mejor lugar para sus hijos? Actualmente, la mayoría de los maltratos que se producen a nivel de la mujer es generada por el hombre. Entonces, eso significa que la sociedad ve que el hombre es el sexo más fuerte y por ende él es el que produce este tipo de violencia. Pero debemos recordar que también existen hombres que son violentados sus derechos. Aquí en el Ecuador existen muchos casos que se dan de violencia de género en contra de los hombres. Pero ¿por qué no se lo transmite o por qué no se lo da a conocer tanto a nivel nacional? ¿O por qué muchos hombres no acuden a que sus derechos no sean vulnerados? ¿Por qué? Por el miedo a la vergüenza, por el miedo al qué dirán, por el miedo de una sociedad donde todavía vemos que existe el machismo. Entonces esos hombres se acomplejan y lo dejan pasar a cierto nivel y no ayudan a que ese tipo de violaciones que existen alrededor se mejoren. Los objetivos que nosotros como mujeres debemos buscar en nuestra sociedad es simple, es tratar de cambiar las reglas sociales que existen aún en estos patrones psicológicos que hay en la actualidad tanto de hombres y mujeres. ¿Por qué debemos cambiar estos sistemas? Hacer a nuestros jóvenes crear una conciencia de que ellos también deben ser parte importante y fundamental en las tareas de casa, en ayudar a sus madres, los jóvenes que ya son casados, en ayudar a sus esposas. No por ende que ellos ayuden en los quehaceres domésticos va a significar que ellos van a romper otras barreras. No, eso también nos va a ayudar y nosotros podemos cambiar ese modelo que aún todavía en nuestro país, como ya dije anteriormente, se presenta mucho lo que es el machismo. Si nosotros empezamos a cambiar y a tomar conciencia desde nuestros niños, educándolos bien en casa, dándoles muchos consejos, podemos mejorar nuestro sistema y calidad de vida, porque existen personas que desde niños les dicen, tú como eres hombre, tú no debes llorar, tú no debes ayudar en casa, que los quehaceres domésticos son solamente de las mujeres. Entonces estamos creando un estereotipo de hombre y un estereotipo de mujer, y esos niños ya cuando crezcan van a ir con ese pensamiento.
Nosotros como padres mismos debemos empezar a inculcar nuevos valores a nuestros hijos, ya que son modelos psicológicos, son patrones psicológicos que se dan. Entonces, para que también ya no exista tanto la violencia de género, debemos empezar por nosotros mismos, por nuestros padres, e inculcando muchos valores a nuestros hijos. Gracias. Hasta el día de ayer tuve en mi consultorio a una señora de más de 50 años, cuyo esposo es una eminencia a nivel jurídico en el país y que la subyuga en su hogar, hasta que ella tomó conciencia de que no es por sus hijos, no es por su hogar, es por ella misma. Ella necesita sobresalir, volverse a valorar, volverse a sentir feliz. Y necesita estudiar, necesita formarse, necesita llegar a ser una profesional para ella sentirse bien. Y dejó atrás todas estas creencias, todos estos criterios por subyugarse a lo que él le decía, a sus mandatos, a sus órdenes. Y hoy que despierta, ve el tiempo que ha perdido. ¿Quién cree usted que fomenta la desigualdad en la sociedad? ¿Quién cree usted que fomenta la desigualdad? ¿La sociedad machista en la que aún vivimos o los padres de familia? ¿Quién la fomenta más? Bueno, de pronto la sociedad de manera general, por la cantidad de información, propagandas, televisoras, realities, etcétera, ¿no? Se ve. Pero también desde el hogar. Nosotras como madres nos quejamos mucho de nuestros hijos y repetimos las mismas historias, porque somos nosotras las madres las que cambiamos el estereotipo, cambiamos que nuestros hijos se involucren, que sean buenos esposos. Si uno es buen hijo, como psicóloga sé que si uno fomenta bien a sus hijos y tenemos buenos hijos, tendremos buenos esposos, buenos padres, tenemos buenos hermanos, porque adquirimos un buen ambiente social en nuestra familia y de ahí partimos para el resto. Pero si no lo fomentamos desde casa y hacemos un matriarcado donde yo mando y no tengo el tono de autoridad, sin gritar, sin golpear, sin insultar, porque fomentamos el respeto por ese ser que estoy criando, entonces no se convierte en un mal criado a futuro, sino se convierte en alguien que quiere colaborar por amor. Yo creo que esos valores los estamos perdiendo en el hogar y los estamos perdiendo en la sociedad. Por eso es que la base específica de mejorar la sociedad es la familia. Si tú no te involucras con la familia, no conversas,
no dialogas, no escuchas, sino que estás prendido en el celular, pierdes el tiempo, pierdes a tu familia y se malogra. Y con el pasar del tiempo, cuando caes en cuenta y quieres recuperarla, ya es tarde. Esta pregunta le voy a hacer, pero ya me la dijo. ¿Qué papel tienen los padres en la crianza del ser humano? Ya creo que ya me la contestó. Y también topó este tema. ¿Cree usted que los medios y su programación en verdad influencian en la formación de la personalidad de niños y niñas cuando se ven? Mucho. Los padres, lamentablemente, en nuestra crianza, en el momento de criar a nuestros hijos, aparte del tono de autoridad, somos ejemplo. Y entonces, al dejarnos llevar y no ser un buen ejemplo de nuestros hijos tienen que copiar un estereotipo. Y entonces lo copian de la televisión. Y piensan que ellos pueden ser ganadores porque gritan, porque ganan, porque somos como el de la novela. Copiamos patrones y no fomentamos una verdadera personalidad donde sepamos qué es lo correcto para imitarlo y qué es lo que no debemos imitarlo porque sabemos que es incorrecto antes de volverlo a imitar. ¿La masculinidad es algo que se construye o cree usted que los hombres ya nacen siendo machos, violentos e incapaces de demostrar sus sentimientos? Bueno, es una pregunta un poco delicada porque según los grandes entendidos en esta materia dicen que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus porque son totalmente diferentes, pero realmente yo partiría de otra idea en la cual yo he fomentado a nivel de la neurociencia que el ser humano es segmentado, es como una gran pizza repartida por partes. Entonces él es amigo, él es hermano, él es hombre, él es caballero, etc. Tiene cada fase en esa pizza. En cambio la mujer es holística, la mujer lo engrana todo de manera general. No es que el hombre sea estereotipado, pero ya viene como un prototipo y a este prototipo de su característica peculiar se añaden los demás factores como el machismo, factores como los ejemplos de nuestros padres, que si ellos fueron doctores, nosotros tenemos que ser doctores aunque no amemos la carrera, que el macho grita para dominar la situación en una confrontación de palabras, o en una pelea o en una disparidad de criterios. Entonces, que el macho no demuestra cuánto quiere o cómo quiere, o no se rinde ante el deseo físico o psicológico ante una mujer cuando está enamorada. Porque cuando hace cartas de amor, cuando lleva flores, cuando manda bombones, cuando regala una joya, es ridículo. No creo que sea así. Realmente creo que la sociedad y la mala influencia de los llamados amigos son los que han dañado toda esta calidad humana. La mala información, porque yo me meto hoy en día a googlear o a investigar en algún tema para innovar y me doy cuenta que es como que ya está hecho y los adolescentes de ahora no lo razonan, lo copian, lo adoptan y lo hacen. No hay un razonamiento lógico de decir yo no puedo ser igual, yo tengo que marcar una diferencia. Y yo creo que ahí está justamente el hilo de Ariadna para poder encontrar la verdadera felicidad, en darse, en entregarse. No importan los estereotipos, hay que amar y hay que demostrar cuánto se ama, de la forma como se ama. En algunos casos me ha tocado observar que a veces se raya en todo lo contrario, en la exageración, en mi vidita, mi amorcito, mi cariñito, y a la larga no es real. ¿Cuántos de nosotros hemos visto grandes castillos como caerse como castillos de naipes? Porque no hay bases reales. Las bases reales se cimentan en la verdad, en el amor, en la verdadera comunicación, pero no por hablar, sino por comunicar lo que yo quiero y lo que a mí me gustaría recibir, y de igual forma escuchar a la otra persona para que haya una verdadera compenetración. Esa creo que es la felicidad.
¿Cree usted que ser masculino o ser femenino es una cualidad o un concepto muy fácil de quebrantar? Bueno, evidentemente es una cualidad que cada uno posee, pero nos dejamos llevar o influenciar de la cantidad de situaciones que están a nuestro alrededor, como por ejemplo ver fumar a una mujer, ver tomar a un hombre, que es muy normal, ver salir a una jovencita a un baile en unas ropas demasiado que no dejan nada de la imaginación. Entonces, lamentablemente, está vendiéndose al público, está dejándose nuevamente influenciar y cayendo en este océano de inmersión que se llama sociedad. Para aprender a crecer, para aprender a ser, yo necesito, para ser mujer, ser voluptuosa, demostrar mi belleza, mostrar como si fuera que estuviera en venta. Para ser hombre necesito dejarme barba, mirarme muchas veces en el espejo para verme bien y sentirme bien, tener un carro, ser como crear algo ficticio que realmente no es. Mientras que nos hemos olvidado de la delicadeza de una mujer, de la sutilidad, de la amabilidad de una mujer, del caballeroso, de lo caballeroso de un hombre cuando abre la puerta de un taxi, cuando te da la mano para cruzar la acera. Esos detalles, eso es lo que se está perdiendo hoy en día por el diario vivir, por el corre-corre de la vida, y no se está dando la importancia a vivir. ¿Cuántas veces vamos en pareja y preguntamos, ¿quieres un helado? Y nuestra pareja nos dice no. Entonces nosotros nos eximimos de lo que queremos y decimos, como él no quiere, entonces yo tampoco. Y nos eximimos de la realidad y de la vida. ¿Cómo saber si no tenemos el último día de nuestra vida y no vivirlo a plenitud? Comámonos el helado, seamos felices, hagamos que esos detalles hagan la diferencia. Desde el ámbito psicológico, ¿qué tanto puede llegar a afectar a una mujer el acoso o violencia no necesariamente sexual? Mucho, definitivamente. Este consultorio está lleno de estas situaciones. Las palabras mal dichas, el quedarse callado cuando te ofenden, el hecho de callar, el hecho de no enfrentarse sin necesidad de violencia o de hablarlo, hace que evidentemente esa sumisión ahogue a la persona hasta llevarla de una manera nefasta a una depresión. Y la depresión es como un cáncer, es algo de lo cual no se puede salir fácilmente. Imaginen una persona que es totalmente profesional, que en su mundo profesional se la lleva de largo a todo el mundo, se proyecta perfectamente, es una profesional feliz en lo que hace, pero en su hogar no es bien querida, no es amada. Tendrá una tristeza en el fondo y se verá en su trabajo. A lo mejor será de mal carácter y esa irascibilidad la demuestra porque en su casa no hay el afecto, el amor, la comprensión. Y si llega a ser jefe, no se convierte en una líder, sino en una jefe que grita, que manda, que ordena, que las cosas se tienen que hacer como ella quiere. Y no se convierte en una líder que realmente escucha a su personal para que éste crezca con ella. ¿Cómo podemos lograr que nuestros futuros hijos no crezcan con estos estereotipos o no crezcan con el machismo o el feminismo? Definitivamente con el ejemplo, conversando, dialogando, colaborando todos en casa. Si uno como madre se sienta con su esposo y hace un hogar, que no es lo mismo que nos casamos, ahí vienen los hijos y vamos de largo, sino que hacen una verdadera comunidad que se llama hogar. Este hogar es la base de su felicidad y todos deben colaborar. En un hogar todos participan, todos preguntan, todos conversan, porque todos quieren saber cómo te sientes, cómo fue tu día y cómo fue el mío. Entonces yo poder contar, caramba, el mío fue bastante difícil, mis clientes no me cansaron
cancelaron. ¿Y a ti cómo te fue? Yo todo bien, pero hubo un impasse con esta persona. Y entonces los jóvenes se dan cuenta que en la verdadera vida, en la vida real, ocurren problemas y hay que resolverlos. Y estamos nosotros para sugerir, para aconsejar, pero no para litigar hasta el punto que nuestros hijos hagan lo que nosotros decimos, sino para sugerirles de la mejor forma. Si siguen nuestros preceptos, evitarán los problemas. Y si no, y caen en ellos, estar prestos a dar la mano para levantarlos. Pero si todos colaboramos, ellos van a saber cuánto tiempo se demoran, cómo colaboran, y que muy aparte de sus responsabilidades profesionales, cognitivas, educacionales, cuando se dedican al estudio, pues también tienen que trabajar en el hogar, su cuarto, el arreglo de su cuarto, su aseo personal, para que la casa se vea bien. Porque una casa que se ve bien, que huele bien, que está limpia, es como cada persona está bien, está limpia, está exenta de enfermedades y de catástrofes, o sea, está perfecta, hay un equilibrio, creo que así debe ser. Billboard es una de las más importantes del mundo en materia musical y distinguió como Mujer del Año 2016 a Madonna, sí, la reina del pop, que se subió al estrado y dio un discurso conmovedor comentando cómo, aún siendo un ícono femenino y habiéndose convertido en la reina del pop ya desde poco tiempo de haber entrado en la escena a partir de los 80, tuvo una carrera muy pero muy difícil en un mundo de hombres, netamente de hombres, y donde parece que las reglas están solamente para las mujeres. First started writing songs, I didn't think in a gender-specific way. I didn't think about feminism. I just wanted to be an artist. If you're a girl, you have to play the game. What is that game? You are allowed to be pretty and cute and sexy, but don't act too smart. Don't have an opinion. Don't have an opinion that is out of line with the status quo, at least. You are allowed to be objectified by men and dress like a slut, but don't own your sluttiness. And do not, I repeat, do not share your own sexual fantasies with the world. I made my erotica album, and my sex book was released. I remember being the headline of every newspaper and magazine. And everything I read about myself was damning. I said, wait a minute, isn't Prince running around with fishnets and high heels and lipstick with his butt hanging out? Yes, he was, but he was a man. This was the first time I truly understood that women really did not have the same freedom as men. As women, we have to start appreciating our own worth and each other's worth. As I said before, it's not so much about receiving this award as it is having this opportunity to stand before you and really say thank you as a woman, as an artist, as a human. You have no idea how much your support means. But to the doubters, the naysayers, to everyone who gave me hell and said I could not, that I would not, that I must not, your resistance made me stronger, made me push harder, made me the fighter that I am today, made me the woman that I am today. So thank you. Es cierto, somos seres de plastilina. A lo largo de nuestras vidas, hemos crecido aceptando los estereotipos y formando parte de ellos. Pasamos en manos de nuestros padres, la escuela, los amigos, la sociedad en general, y no nos dimos cuenta del daño que nos habían causado. Pero menos mal, nunca es tarde para cambiar. Y como dije, somos seres de plastilina.
Así que podemos automoldearnos, volviéndonos más igualitarios, equitativos, rompiendo con los esquemas de la sociedad para poder sentirnos al fin libres. Y de esa manera, educar a nuestros hijos de tal forma que nos sintamos seguros de que el futuro que les dejamos ya no es turbio. Es un futuro de paz e igualdad entre hombres y mujeres.